Hola, ¿qué tal? Cada sábado nos reunimos acá en el Foro Constituyente desde hace ya más de 2 años. Invariablemente y a la hora, a las 20 horas, conversamos con invitados, invitadas sobre temas de fondo. Acá no nos metemos en la chimuchina, en los titulares de los diarios, sino que vamos a discutir las cosas que la prensa oculta. Y una de las cosas que ocultó la prensa dominante en Chile del año 90 es el origen brutal de esta constitución. Esta constitución se debe al bombardeo del Palacio de la Moneda. Después vinieron los filósofos a ver cómo ordenaban la casa, pero partió con un golpe de fuerza. Y claro, cuando se produjo este debate en la convención, lejos de que la prensa, radio y televisión pusiera sus medios a disposición de la intelectualidad, de los movimientos sociales, de las agrupaciones territoriales, de los pueblos originarios, para que manifestaran sus ideas acerca de cómo debería ser la nueva constitución, se dedicaron a denostarla, a tomar cuestiones epidérmicas, burocráticas, chascarros, para desviar la opinión de la opinión pública y crear un anticuerpo, porque para la élite no hay nada más horroroso, más detestable que cualquier ciudadano de carne y hueso pueda opinar. Para ellos, esto no lo dicen en público, pero para ellos ojalá pueda opinar solamente el 1%. De manera que estamos muy contentos de habernos aguantado ya más de 2 años y superar el miedo a opinar, superar la superficialidad de los periodistas que opinan superficialmente, no todos, superar la pirotécnica, porque esa es otra cuestión. Opinan, pero opinan en un plano de abstracción tal que dibujan castillos en el aire, ¿no? Y por lo tanto hacen volar la imaginación del público, pero no ayudan a que el público reflexione. Así que en esta labor hemos tenido la colaboración de una cadena importante de Facebook, donde está MOV, Asamblea Constituyente, el Facebook Urracas, Emaús, el Facebook Capacitación Ciudadana, Correo del ALBA, que transmite desde Venezuela, Asamblea Constituyente, que transmite desde Suecia para toda la habla hispana, Comuna Debate, de acá en Quinta Normal, Coordinadora en Defensa del Maule Sur, y este programa será transmitido también por el Facebook de Lista del Pueblo. La idea es que el público, después que intervengan nuestros invitados, invitadas, haga preguntas a través de Facebook y Adechi Santana me las hace saber a mí para compartirlas con nuestros invitados de hoy. La pregunta de este debate es: ¿qué aprobamos cuando aprobamos? Pareciera obvio que tenemos que aprobar, pero esto no es así nomás blanco y negro, no es que vamos a ojos cerrados a aprobar sin tener conciencia de lo que hay detrás. A los más jóvenes me permito recordarles, algunos informarles, que el 5 de octubre de 1988 millones de personas fueron a votar pensando que con eso se acababa la dictadura. Pero cuando marcamos el signo más, el 5 de octubre de 88, cuando se fue el no, ¿se acuerdan esa franja televisiva tan bonita, financiada por Soros desde Estados Unidos? La pregunta de la cédula era más o menos, no la puedo citar textualmente, era más o menos para perfeccionar el sistema democrático y la actual constitución. ¿Está de acuerdo usted en que el presidente Pinochet siga 8 años en el gobierno, ¿no? Entonces, claro, cuando votamos el 5 de octubre y ganamos, ganó el no, sí. ¿Pero qué ganó? Ganó la misma constitución que había, el mismo modelo económico que había, la misma hegemonía militar, de los poderes fácticos, en fin, pero el gobierno de ese sistema no podía ser presidido por el señor Augusto Pinochet, tenía que ser otro. Eso es lo que se aprobó. Poquito tiempo después, del 31 de julio del año
perdón, el 30 de julio, del 31 de julio del 89, descubrieron que esa constitución estaba hecha para Pinochet, para que Pinochet siguiera 8 años más. Pero al ser derrotado a Pinochet, el peligro que había para esta élite, el peligro de que llegara un civil, y un civil democrático. Si hubiese sido un civil democrático, habría usado las herramientas que tenía la Constitución en manos del presidente de la República y habría podido consultar al pueblo, por ejemplo. Entonces, para eso se cambió la Constitución. Y claro, en ese plebiscito de julio de 89, a la gente se le preguntó si quería que se cambiaran, se hicieran 54 reformas. Yo recuerdo que el domingo anterior a ese plebiscito, el Mercurio publicó un cuerpo especial con el texto de las 54 reformas. Pero los que leyeron las 54 reformas que se aprobaron con el signo más, con el apruebo, debe haber sido el 1 por 1000 o el 1 por millón de los votantes. Es decir, realmente pueden votar miles de personas o millones de personas a favor de algo sin entender la profundidad de lo que están votando. Por eso que este foro de hoy se llama ¿qué aprobamos cuando aprobamos? Y le voy a pedir a Jaime, que está en los controles, que nos ponga un video que llegó ayer a mis manos y que nos hacen sentir dudas entonces de que entre lo que estamos promoviendo el apruebo haya muy buenas intenciones, porque también hay trampita en este asunto. Por favor, si nos pone el video, Jaime, si fueras tan amable, es de menos de un minuto. El cobre con su riqueza también nos está esperando. El cobre con su riqueza también nos está esperando. Porque es el sueldo de Chile y nos lo siguen robando. Porque es el sueldo de Chile y nos lo siguen robando. Aprueba, apruebo y juntos aprobaremos. Aprueba, apruebo y juntos aprobaremos. Que las riquezas de Chile serán para todo el pueblo. Que las riquezas de Chile serán para todo el pueblo. Bueno, sí, no vimos la imagen, pero la imagen no es importante porque hay una figura ahí de propaganda, apruebo, y bueno, ustedes ven que una tonada muy bonita que plantea que si aprobamos, las riquezas de Chile van a ser para Chile y que el cobre va a ser de los chilenos. Y es evidente que la convención no aprobó la nacionalización del cobre y dejó intacta la ley que permite, la ley 19.023, que permite la concesión plena, que fue aprobada en el año 1982, bajo la iniciativa de Jorge C. Piñera y Hernán Vigi. Y bueno, es una ley que es contradictoria con lo que dice la Constitución del 80, que declara de absoluta propiedad del Estado estos recursos mineros. Entonces, la propaganda dice, que acabamos de escuchar, y que es un video, que vamos a disfrutar de nuestra riqueza, vamos a recuperar el cobre, pero el partido que hace esa propaganda, que no lo voy a nombrar porque si no nos metemos en la chimuchina, en la convención votó contra la nacionalización del cobre y no aceptó ninguna cláusula que pudiera significar alterar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son verdaderamente la constitución política del capital extranjero. Es lo que norma la presencia del capital extranjero en Chile, y como la Convención no tenía derecho a pronunciarse sobre estos tratados, la Convención tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas que no hizo fue recuperar, ordenar, normar la recuperación de nuestros fabulosos recursos naturales. Dejo hasta ahí entonces esta introducción, porque si hay algo que no ayuda a la capacitación política, a la madurez política, es la simplificación de las cosas, el reduccionismo y la promesa electoral de que van a haber cosas muy bonitas. Y el año 89
se decía la alegría ya viene, entonces había que votar por Elwin porque la alegría ya viene. Y bueno, 32 años después, creo que una mayoría social se dio cuenta que la alegría fue para el 1%. Por eso entonces este foro apunta a profundizar en los aspectos, digamos, fortaleza y debilidades del proyecto de constitución. Y para eso entonces hemos invitado a Claudia Iriarte, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, académica con una larga trayectoria en la universidad, y a Héctor Testa Ferreira, que no tiene una larga trayectoria porque es mucho más jovencito que Claudia y que yo, y es la nueva jornada, ¿no? El relevo. Héctor ha sido sí, dirigente estudiantil, ha sido un polemista importante, ha escrito artículos de prensa, publicaciones varias sobre el proceso constitucional y fue asesor de convencionales, de manera que conoce bastante al detalle lo que pasó. Así que les hago la pregunta así en general, Claudia, partamos por ti. ¿Qué aprobamos cuando aprobamos? Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Los saludos a todas y a todos. Un gusto estar en esta actividad en que podamos conversar y difundir sobre el proyecto constitucional. Además de agradecerles la invitación y las palabras con que me han presentado, quisiera solo agregar que soy parte de la Fundación Constituyente 21, que en realidad hoy día más bien mi rol en el que estoy aquí es en esa condición, y que llevamos muchos años, más de alguna vez nos topamos con Gustavo Ruz justamente trabajando en capacitación o en difusión sobre nueva constitución desde hace ya más de 10 años. Y entonces hoy día estamos viendo en parte los frutos de aquel trabajo que desde hace muchos años muchos actores en Chile iniciaron e iniciamos, o pusieron su semilla, digamos, soporte. ¿Qué aprobamos? Que, bueno, yo, a diferencia un poco de las palabras tuyas, Gustavo, al comienzo, yo creo que este proyecto, más allá de todos los bemoles que pueda tener, yo creo que es el punto de partida, lo mejor que podemos tener en el escenario nacional, ¿ya? Aquí efectivamente comparto contigo lo que tú señalas, aquí hubo un proceso que fue una dictadura que no se cerró adecuadamente, la transición a la democracia creo que la estamos recién viviendo ahora, que puede que no la cerremos del todo, pero sí creo que este acto, bueno, salvo que gane el rechazo, que ahí honestamente no sé cuál va a ser el escenario, pero si gana el apruebo, obviamente iniciamos una nueva etapa en Chile con un nuevo orden constitucional. Y ese nuevo orden constitucional, siguiendo lo que es la base del constitucionalismo en su mirada un poco más teórica, tiene que ver con la constitución de un pacto de sociedad donde los ciudadanos, algunos directamente, otros a través de formas más simbólicas, concurrimos en este acuerdo. Fundamentalmente la forma en que concurrimos en este proceso fue a través de la elección de los integrantes de la Convención Constitucional, que efectivamente no fue una asamblea constituyente en un sentido del ejercicio de soberanía, que tuvieran toda la soberanía en su poder, y de hecho encontraron la limitación a su quehacer en la ley, que es el llamado Acuerdo de Paz, que se firma en noviembre del año 2019, donde se establecen las condiciones en que se convoca a este proceso constituyente, se crean dos opciones de las cuales votamos y elegimos esta, que era la más representativa, si tú quieres, de un ejercicio de soberanía, con limitaciones, con un quórum preestablecido, con un conjunto de cosas que daban un marco político, jurídico político, diría yo, que le daba ya un marco y una idea. Pero a pesar de todo eso, Héctor creo que nos podrá contar más claramente en su trabajo en la propia constituyente, aquí hubo un proceso de elaboración de nueva constitución conforme a un mandato, y un mandato que se expresó en la votación que sacaron los distintos grupos, candidatos, representantes de los, por partido, por agrupaciones, por colectivos sociales, que representan ideas, y desde ese punto de vista representan ciudadanía y una ley. Y en ese sentido sí yo creo que está expresado en lo grueso el proceso del cierre de la dictadura, desde el punto de vista que para mí es lo más fundamental. Esta constitución hay una especie de posta, de tomar la posta,
de lo que era el constitucionalismo del Estado social que se fija en Chile en la Constitución de 1925. Que se desarrolló la Constitución del 25, el texto original, a lo que estaba vigente en el 73, cuando viene el golpe de Estado, en muchos temas, y particularmente en aquellos temas que tenían que ver con el constitucionalismo del Estado social, tenía mucho desarrollo y mucho cambio, ¿verdad? Entre otros, por eso se pudo hacer la reforma agraria en Chile, la nacionalización del cobre y el área social de la propiedad durante la Unidad Popular. Justamente gracias a las reformas que se fueron sostenidamente introduciendo en la Constitución del 25, que no era solo un cambio por un cambio, era primero la propia Constitución, ya fue muy de avanzada en el año 25, pero se le fueron introduciendo cambios producto de las movilizaciones sociales y del ejercicio de ciudadanía y de soberanía, que no fue fácil, no fue tranquilo, hubo enfrentamientos, hubo movilizaciones, hubo muertes. Esto fue sobre la base de movilización social, que tiene historias muy dramáticas en la historia social chilena. Y yo sostengo, y lo miro desde el derecho y desde lo político, que la Constitución de 2022 será recordada esta Constitución, es una Constitución que se funda primero, se estructura sobre la base del constitucionalismo del Estado social, pero con lo que significa el avance del constitucionalismo del Estado social del siglo XXI, y donde se recogen sobre la base. Primero se estructura sobre una base de un sistema de derechos, y en ese sentido mucho más modernizado, más avanzado, con todo el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que en el año 25 era inexistente prácticamente, salvo algunas normas OIT, o sea, de la Organización Mundial Internacional del Trabajo, no había mucho más. Hoy día hay todo un desarrollo internacional que nos abre muchos temas, y que esta Constitución se vincula a ese derecho internacional, se vincula a un sistema de derechos que está reconocido por lo demás en su propio texto, muchos de esos avances normativos. Pero recoge tres elementos que para mí, desde mi punto de vista, son centrales. Primero, lo que es nuevos fines del Estado, nuevos principios y nuevos fines del Estado. El Estado hoy día deja de ser un Estado subsidiario para ser un Estado social que tiene un mandato de intervención, y de intervención en el orden social. Entonces no es neutral en ese sentido. Y no es neutral respecto de qué, respecto de los conflictos que derivan de los elementos estructurales que establecen conflictos sociales, que hoy día en el derecho se reconocen tres, y muchos más que derivan de estos tres básicos, que son el conflicto de clase, conflicto capital-trabajo, el conflicto de género, que deriva del conflicto sexual, y los conflictos que derivan del conflicto contra la naturaleza, es decir, de todo lo que son las formas de organización, las formas de desarrollo económico que atentan contra la naturaleza y con esta relación básica que se recoge en el principio del buen vivir, que está establecido en el texto constitucional, recogiendo el mandato o la idea de los pueblos originarios americanos en general, y que ya están otros textos constitucionales de América Latina. Estas tres ideas, y no me voy a extender mucho más allá porque la idea es que pueda hablar Héctor y después tengamos un debate, se desarrollan en todo el texto y son el punto de partida. Obviamente, bueno, y sobre eso, sistema de derecho, recoger y dar cuenta de estos tres conflictos y abordarlos, no resolverlos, abordarlos, y crear algún sistema de garantías sobre la base de estos derechos y de esta conflictividad de la cual se da cuenta. Ahora, obviamente, aquí todos los temas que posiblemente nosotros, en particular Gustavo, que conozco parte de sus ideas y las mías, no estamos contentos con algunas cosas, sí, tal cual hubiéramos preferido que fueran distintas. Entre otros, una opinión más tajante en la Constitución, porque la Constitución no tiene capacidad de derogar normas expresamente, pero sí puede establecer el principio del rol social de la propiedad mucho más claramente, la nacionalización de ciertas riquezas, sí, perfectamente podría haberlo establecido. Y en eso efectivamente no se avanzó. Pero sí están las bases para que eso sea un tema que sea susceptible de cambiar. No va a cambiar el día de mañana, obviamente. Estos son procesos históricos y sociales y políticos, obviamente. Porque lo que es importante entender es que las constituciones, y particularmente el constitucionalismo del Estado social, todas las constituciones del constitucionalismo del Estado social, son puntos de partida que son programas, así están definidos como programas. Y por lo tanto, en su carácter programático, tienen que ser son llevadas a cabo por la sociedad.
y su avance y mayor desarrollo depende de la sociedad, porque depende de cómo se interpreta, de cómo se aplica, de cómo se recepciona este derecho internacional, de cómo esto se va convirtiendo, de cómo se desarrolla. Aquí hay toda una institucionalidad. El cambio que viene a partir de este texto constitucional es Copérnico, es gigantesco, es el día y la noche. Digamos que ahora viene el día y salimos de una noche y una larga noche que, como bien comparto contigo, Gustavo, nació el 11 de septiembre de 1973. Me quedo aquí en estas ideas para un diálogo posterior. Gracias. No te escuchamos, Gustavo. Sigue silenciado. Ahí sí. Ahí sí. Ya, disculpa el gaje del oficio. Me llamaron en ese momento. Oye, bueno, evidentemente Claudia tiene experiencia como profesora, son 10 minutos exactos. Cuesta mucho ese nivel de rigor, de planificación de una idea tan redondita como la que ella planteó. Bueno, Héctor y yo no somos profesores, así que por eso aplaudimos desde afuera. Adelante, Héctor, ¿cuál es tu opinión sobre esta gran pregunta? Hola Gustavo, hola Claudia, y a todas y a todos que están escuchándonos en este momento o posteriormente. Agradecer la invitación a compartir estas reflexiones, que en buena medida son no solo personales, sino que también colectivas, ¿no? En nombre de lo que mencionaba Gustavo, yo fui parte de los asesores de algunos convencionales constituyentes, en particular de lo que en la convención se dio en llamar como el bloque popular, y más en específico de Giovanna Grandón. Y bueno, desde ahí la evaluación colectiva que hacemos en general, si bien es cierto, aquí hay una diversidad muy grande en aquello que denominamos como bloque popular o los colectivos integrantes del bloque popular, ¿no? Pueblo constituyente, movimientos sociales constituyentes, escaños reservados, coordinadora plurinacional y en una alta medida Chile Digno. Fuimos colectivos que a nuestro juicio logramos que este texto constitucional contuviera, ¿no? Recepcionara una parte muy significativa de las temáticas y las demandas sociales y populares que precisamente dieron vida a este proceso. Voy a saltarme la parte de la crítica a la regulación del proceso que en una muy gran medida compartimos, ¿no? En eso nosotros y nosotras mantenemos una crítica a este fuerte condicionamiento que se hizo desde parte de los poderes constituidos a este órgano de elaboración constitucional, ¿no? Cuyo poder constituyente, por lo tanto, estuvo siempre condicionado, ¿no? Y lo está hasta el día de hoy, ¿no? Si nos remitimos a la discusión actual en torno a qué pasa si es que el plebiscito no resulta favorable para el apruebo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos jurídicos y políticos de aquello, ¿no? O, por ejemplo, la discusión del quórum, ¿no? Que finalmente en el régimen de transición que se ha consagrado en la Constitución, hay un periodo muy largo, en términos comparados, un periodo de transición bastante largo en el cual los poderes constituidos eventualmente pueden llegar a reformar el texto constitucional que propone este órgano constituyente y una reelección de los órganos, de los principales órganos del Estado, principalmente Presidencia de la República y el Poder Legislativo, cuya elección queda postergada para el 2025, ¿no? Por lo tanto, hay un plazo de 4 años en los cuales este texto constitucional queda pendiente también de la eventualidad de las decisiones de los poderes constituidos en relación a cuáles van a ser los contenidos que finalmente van a quedar consagrados y van a entrar a regir plenamente una vez que finalice este régimen de transición. Dicho todo eso, nuestra evaluación es que este es un texto constitucional de avanzada, que no solo recepciona, como mencionaba Claudia, el Estado social
¿no? Y el constitucionalismo social, ¿no? Que se fue abriendo paso en nuestro continente y en otros lugares del mundo durante el siglo XX, recepciona los aportes más de avanzada que han habido en materia de derechos, pero también en algunas cuestiones de organización del poder, en el constitucionalismo europeo de posguerra, que tuvo un perfil relativamente progresista, y que sitúa a la Constitución chilena, en caso de aprobarse, como una constitución plenamente enraizada en los debates, las propuestas del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, o lo que se ha dado en llamar nuevo constitucionalismo latinoamericano, algunos de cuyos rasgos están muy fuertemente presentes en el texto. La búsqueda de una democracia participativa, protagónica, formas de participación política que vayan más allá de la mera representación, o el tema tan mencionado de la plurinacionalidad, ¿no? Y cómo se consagran derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas, o también el esfuerzo fuertemente descentralizador que es reconocido como uno de los principios fundamentales de este texto, ¿no? Y que significa una ruptura muy importante en relación a una historia constitucional que desde 1833, ¿no? Desde fines de la guerra civil, con la que se dio inicio al periodo de construcción del Estado, ya más de una manera más sólida, a inicio y mediados del siglo XIX, ¿no? Que ha tenido siempre un fuerte carácter ultracentralista, conservador y oligárquico. Y en todos esos rasgos, este texto, si bien es cierto, no es un texto totalmente rupturista, y en buena medida hay muchas cuestiones que significan una línea de continuidad relativa frente a la historia constitucional e institucional previa de nuestro país, sí en algunos aspectos, y por esta orientación general que hay, significa un punto de inflexión histórico en Chile. Una cuestión muy, muy importante que hay que enfatizar, ¿no? Sobre todo cuando ha surgido este debate en torno a los apellidos que se le ponen al apruebo o al rechazo, ¿no? Es que este texto constitucional habilita la política, ¿no? Y destraba o remueve ciertos obstáculos, candados, vetos, bloqueos, que son el corazón de la Constitución del 80. Por lo tanto, toda reforma, ya sea constitucional o legislativa, que haya en lo venidero, puede transcurrir en un escenario diametralmente distinto, dependiendo de si el escenario es la continuidad de la vigencia de la Constitución de 1980, y todos sus cerrojos, vetos, bloqueos, candados, o si es sobre la base del texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional, que es un texto que tiene una orientación general totalmente distinta, que tiene que ver con cómo se habilita el ejercicio de la política para llevar a cabo las demandas sociales, para dar solución a los problemas institucionales que aquejan a nuestro país y que se han venido agravando con el transcurso de los años, o se han venido visibilizando cada vez más con el transcurso de los años, y que terminan por estallar con la revuelta popular de octubre del 2019. Una cuestión muy, muy clara en eso es la rebaja de los quórums, ¿no? En la Constitución de 1980, aun cuando ahora están reformando esta materia para intentar igualar al estándar del texto constitucional 2022, en la Constitución del 80, digamos, hay un conjunto de capítulos que están para su reforma, requieren un quórum de 2/3 y otros de 3/5, ¿no? O sea, un 66% o un 60% de los diputados y senadores en ejercicio. Mientras que en esta nueva constitución
el quórum de reforma general sería de 4/7, es decir, 57% aproximadamente, sin prejuicio que hay algunas materias que tienen un reforzamiento democrático y que requieren convocatoria a plebiscito popular, ¿no? Que son aquellas, dice la disposición, dice aquellas materias que alteren o propuestas de reforma que alteren sustantivamente los capítulos de diseño del régimen político, de los principios constitucionales, de derechos fundamentales y de reforma y reemplazo de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, hay una rebaja de quórums muy importante que esta cláusula democrática, ¿no? Que solo puede ser salvada por una mayoría de 2/3. Es decir, en estas materias que tienen esta garantía democrática, ¿no? Del plebiscito, puede ser sorteado por un acuerdo político de 2/3 en el actual Congreso Nacional, ¿no? Cámara de Diputadas y Diputados, y en el Senado, o en el régimen ya definitivo, ¿no? A partir del 2026, por el Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Por otra parte, las leyes orgánicas constitucionales, que es una muy importante parte del entramado constitucional, en la cual están contenidas las bases jurídicas del modelo neoliberal en Chile, desaparecen como categoría. Por lo tanto, todas esas normas, como regla general, o una buena parte de esas normas, pasan a estar sujetas a un quórum de ley simple, ¿no? Y en la regla general, en la nueva Constitución, sería de mayoría de diputadas y diputados y de representantes de la Cámara de las Regiones cuando se requiera, cuando sea de aquellas materias que se dice que sean de acuerdo regional, ¿no? Que son las leyes que requieren la concurrencia de la Cámara de las Regiones. Por otra parte, un nuevo equilibrio que se intenta, ¿no? Se le otorga un margen de acción un poco más amplio al Poder Legislativo en relación al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual eso es bastante matizable, ¿no? Porque aquellas materias, por ejemplo, que hoy día que son iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, si bien es cierto ahora esa iniciativa exclusiva se remueve, sí, en general esas materias pasan a estar también conceptualizadas como leyes de concurrencia presidencial necesaria. Es decir, requieren de todas formas la concurrencia del Poder Ejecutivo para abrirse paso. Y menciono esto como un ejemplo de que hay muchas materias en las que la Convención y esta nueva Constitución avanza en un cierto sentido, pero ese avance es un avance, digamos, relativizable, puesto que prácticamente en ninguna cuestión institucional hay aquí una ruptura o una innovación total, ¿no? En general lo que hay es que en una trayectoria institucional que ha ido tomando digamos, cierta toma de conciencia de que hay problemas que hay que resolver, por ejemplo, lo que mencionaba en relación al centralismo, al ultracentralismo, las propuestas que establece esta Constitución, si uno puede hacer una especie de trazabilidad de propuestas previas o de cuestiones que quedaron inconclusas hace muchísimo tiempo, y voy a mencionar en esto, por ejemplo, muchos no lo saben, pero en la Constitución de 1925 había un conjunto de normas que establecían las asambleas provinciales. Y esas asambleas provinciales, la ley nunca se dictó y por lo tanto nunca entraron a regir. Prácticamente un capítulo entero de la Constitución del 25 que no entró a regir nunca porque la ley no se dictó. Y posteriormente las propuestas de regionalización que han habido han avanzado en un sentido similar a lo que propone la Constitución del 22, pero siempre de manera insuficiente y con mucha carencia de parte de los poderes constituidos y las fuerzas dominantes durante todos estos años,
para darle una salida con la suficiente rapidez y urgencia que requiera. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, lo menciono también otro ejemplo, una ley de rentas regionales que está hace 12 años tramitándose en el Congreso con distintas propuestas y que no llega al curso. Por otra parte, también, buena parte en la materia de derechos, lo que se hace es elevar a rango constitucional de manera muy clara lo que hasta ahora así han sido compromisos internacionales de parte del Estado de Chile que están contenidos en múltiples tratados internacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, que esta Constitución, por así decirlo, hace una especie de resumidero de los principales principios de aquellos compromisos y los consagra a nivel constitucional, ¿no? Y establece como protección de derechos, y en esto también es un contraste fuerte en relación a la Constitución del 80, donde el mecanismo de garantía jurisdiccional para los derechos que establece el catálogo del artículo 19 de la Constitución del 80, que es el recurso de protección, y que está solo referido a ciertos derechos y donde están en general excluidos los derechos sociales. En el caso de este proyecto constitucional, se establece una acción de tutela que está establecida de un modo tal que se tiene un foco muy grande en que sea una acción accesible para las personas, para todas las personas, y referido a todos los derechos sin excepción. Sin excepción. ¿Se puede redondear, Héctor? ¿O Sí, lo dejamos para la segunda vuelta? Sí, sí. Lo otro es que también hay una referencia a ciertos criterios y principios que han generado mucho ruido, pero que a la vez ese ruido está fundado más bien en desconocimiento y en el giro, ¿no? de paradigma que significa esta Constitución, y que, digamos, entran a chocar con un conservadurismo jurídico muy, muy enraizado en nuestro país, ¿no? En el sistema institucional, en los operadores jurídicos, en los abogados, en la judicatura. Y por lo mismo, esta Constitución, ¿no? Tal como señalaba Claudia, ¿no? Genera también un punto de inicio, donde, como decía, muchas de las cuestiones que quedan derivadas a la ley, o quedan derivadas a la disputa política, o quedan derivadas a que los órganos políticos, ¿no? Los nuevos órganos y poderes del Estado los desarrollen en lo sucesivo. Por lo tanto, no es, y con esto voy cerrando, no es una Constitución que, para tomar una de las frases que estaban muy instaladas en el momento de la revuelta, ¿no? De que Chile será la tumba del neoliberalismo. Esta Constitución no es que le ponga una lápida al neoliberalismo, pero sí hace posible, quitar los obstáculos y habilita la política para que en los tiempos venideros, unido a la construcción de fuerza social y política, de las fuerzas transformadoras, de vocación de cambio en nuestro país, podamos ir diseñando, configurando una nueva época histórica y, por cierto, un modelo muy distinto al que nos legó la dictadura y perfeccionaron y profundizaron los gobiernos de los 30 años. Gracias, Héctor. Muchas gracias, muy maciza tu intervención. Creo que en la última parte dejaste planteada una pregunta que ha llegado por Facebook también y que se la traslado a Claudia. Esto que habilita la política. Bueno, la política se puede entender como las negociaciones que ya está planteando Ricardo Lagos, Boric y Chile Vamos. Fue muy explícito un editorial de Carlos Peña en Mercurio diciendo, bueno, ustedes que han gobernado 32 años, pónganse de acuerdo, porque entre ustedes tienen 2/3 en el Senado y en la Cámara de Diputados y pueden, por lo tanto, hacer una nueva constitución o hacer un tipo de pacto social. Yo le preguntaría a Claudia, ¿en qué aspectos concretos este borrador de constitución que vamos a plebiscitar el 4 de septiembre habilita la otra política?
habilita la participación social, la recolección de firmas, el reconocimiento del pueblo como sujeto político, como sujeto social, agente de cambio, en fin, porque se dispara mucho al voleo y mucha consigna, pero es bueno saber que efectivamente hay cláusulas que hubieran sido impensables en el marco de la Constitución de 1980. Habría que haber primero reformado la Constitución del 80 para poder meter estas cláusulas. Y ahora entraron en un año de debate de la Convención. Entonces, ¿cómo valoramos estos avances puntuales desde el punto de vista de la política del pueblo, de la ciudadanía de a pie? Adelante, Claudia, por favor. Bueno, primero que nada, lo primero que quiero señalar a estas frases que han ido saliendo, estas ideas, es que no es un problema de reformar la Constitución. Las constituciones, claro, son reformables, obviamente. Pero cuando se reforman justamente, su nombre lo dice, reformar, cambiar. Salvo que sean reformas tan profundas como la que se le hizo a la Constitución de 1828, hace ya casi 100 años atrás, en Chile, que significó pasar de una constitución liberal a una constitución formalmente liberal, pero en el fondo conservador, centralista. Parte de los puntos que apuntaba Gonzalo, que tiene que, perdón, Héctor, te cambié el nombre, de Héctor, cuando hablaba del centralismo, tiene que ver, entre otros, con lo que pasó en Chile en el siglo XIX. Y esto lo digo por lo siguiente, porque no basta con ponerse de acuerdo y reformar la Constitución del 80, ni introducirle cambio para que cambien cosas, porque allí la Constitución se elabora sobre principios, y los principios son los que estructuran el sistema, y esta Constitución es radicalmente, cuando digo esta, digo la propuesta constitucional, es radicalmente distinta a la estructuración de principios, y desde ese punto de vista recoge, que ya hemos hablado del constitucionalismo del Estado social, en su visión reformada o modificada o avanzada más bien al siglo XXI, y desde ese punto de vista entonces recoge lo que tú estás apuntando, Gustavo, en la pregunta específica, que tiene que ver con los ejercicios de soberanía directa de la ciudadanía. O sea, no solo se trata de mejorar y profundizar la democracia representativa, que en eso el constitucionalismo europeo ha tenido algunos avances importantes, como son, por ejemplo, la posibilidad de presentar proyectos de ley de iniciativa popular, es decir, que no solo surjan por el presidente de la República o por el Congreso, sino que sea la ciudadanía quien, reuniendo firmas, pueda presentar proyectos de ley, revocatoria. Aquí la revocatoria, sí, revocatoria de ley es posible, pero lo que no es posible es revocatoria de cargos elegidos, que otras constituciones sí los tienen y sí los permiten. Ya este fue uno de los temas donde no se pudo avanzar, pero como los principios de lo que es el avanzar en profundizar la democracia representativa, pero avanzar hacia un punto siguiente, que es el gran aporte, diría yo, de los últimos años del constitucionalismo latinoamericano, que no parte con Venezuela, como la prensa de derecha y algunas opiniones dicen. En realidad, los primeros fueron incluso ya algunos textos constitucionales de procesos transicionales, y yo diría que con anterioridad. Incluso hay un proyecto que es bien esbozado, es una cosa bien menor como proyecto, hay ideas nomás, pero igual me parece interesante, que es el proyecto que se elaboró una comisión asesora del presidente de la República, Salvador Allende, en pleno gobierno de Unidad Popular, que tenía cosas bien interesantes sobre ciudadanía y sobre sujetos, desde una concepción de centrar el desarrollo del constitucionalismo del Estado social, pero una visión del sujeto trabajador y trabajadora, y cosas bien innovadoras en ese sentido. Y allí, en esos textos y en los que se han ido desarrollando en América Latina durante el último tercio, diría yo, del siglo XX, y bueno, ya el avance del siglo XXI, tiene que ver con avanzar hacia las democracias participativas, porque eso es lo que permitiría superar parte de la crisis que tienen las democracias representativas en Occidente en los últimos 30 años, 40 años, digamos, y que nosotros no escapamos de esos modelos de crisis, desde una realidad política más concreta, compleja. En la relación política-derecho, modelo, basta mirar bueno, lo que está pasando coyunturalmente en general en los países, son temas muy complejos y donde muchas realidades sociales
pugnan en una conflictividad difícil de resolver a pesar de las herramientas que tiene el propio texto constitucional. Pero estas herramientas, como fue en el caso de Uruguay, por ejemplo, que obligó a hacer un plebiscito en el caso de los procesos de privatización de ciertos servicios básicos, en concreto del agua, y el gobierno en su momento, hace algunos años atrás, lo perdió, y por lo tanto todo el sistema de agua potable en Uruguay sigue siendo no solo estatal, sino un servicio público, como en mi mirada debería ser. Y así, hay muchas cosas que este texto recoge y que avanza sustancialmente en recoger, avanzar, profundizar la democracia representativa, porque los mecanismos representativos existen y son válidos. No solo los vincula a la participación de los partidos políticos, ¿ya? Sino que también de la ciudadanía, que puede expresarse a través de otras formas de organización, también como independiente, que no son, es que independiente un poco falaz, porque uno nunca creo que es independiente, puede ser independiente a un partido, pero no es independiente de las ideas, ¿ya? Y lo que pasa es que lo que yo creo que está en crisis, y aquí discrepo un poco esto de la ciudadanía a pie, Gustavo, yo creo que los partidos también son un instrumento muy válido. El problema es en lo que han terminado los partidos políticos y la ley electoral y las distancias electorales y la distancia de los partidos y una élite que terminó representando y siendo acomodaticia a un modelo que estaba allí, ¿no? Que establecía la Constitución del 80 y la salida de la dictadura, o el periodo post-dictadura, los 30 años, como decían los estudiantes. Entonces, bueno, me estoy teniendo un poco, quiero decir que el tema es muy complejo, pero que esta Constitución, justamente en la línea y en los principios que ya hemos reseñado, tanto Héctor como yo, en nuestras intervenciones largamente anteriores, permite dar paso justamente en el sentido de los procesos democratizadores, que es lo que se trata en definitiva, y en ese sentido, en esta línea específica, aborda y profundiza en términos de hacer más democrático el sistema de la democracia representativa, más real en ese sentido más democrático, y también de entregar elementos centrales de democracia participativa que permite, ambas situaciones permiten el ejercicio de una forma incluso más directa, diría yo, de un ejercicio ya no solo intermediada de la soberanía. ¿No se escucha? Ahí sí. Muchas gracias, Claudia. Sí, sí. Muchas gracias, Claudia. Le transmito la pregunta a Héctor, entonces, en un sentido inverso. Héctor, en tu visión muy concreta, porque estuviste ahí más que nosotros, ¿qué cosas no se lograron? ¿Qué cosas que podrían haberse logrado en una asamblea constituyente, con representación desde la base, con más injerencia del mundo social, en fin, sin las mordazas que hubo de prensa, radio y televisión? ¿Crees tú que pudieran haberse logrado, o si no hubiese habido el candado de los 2/3? ¿En qué te queda gusto a poco de este borrador? Voy a responder muy directamente a esa pregunta, pero antes de eso quisiera mantener el juicio general de que me parece un texto constitucional de avanzada, que significa un punto de inflexión para nuestra historia, y que debemos defenderlo, desarrollarlo, debatirlo y conversarlo todo lo que podamos, ¿no? Y obtener un triunfo contundente el 4 de septiembre. Pero respondiendo a tu pregunta, el listado es muy largo, ¿no? El listado es muy largo porque estando en la deliberación, en las infinitas reuniones que tuvimos en estos 12 meses, en las distintas etapas, primero la etapa reglamentaria y después la etapa de discusión de fondo, hasta hace pocas semanas, ¿no? Hace 3 semanas estamos en la última parte de armonización, ¿no? Del trabajo de armonización del texto. Por lo tanto, el listado, viéndolo desde adentro, es muy, muy grande. Sobre todo por el condicionamiento que genera de por sí el quórum de 2/3, que es un quórum extraordinariamente alto y que siempre denunciamos como una traba y obstáculo para que esta Constitución contemplara las soluciones que
desde los sectores populares, los movimientos sociales, venimos apuntando como cuestiones urgentes a tratar en el Chile de hoy. Yendo en términos temáticos de qué temas a mí y a un grupo de compañeras y compañeros consideramos que son aquellos que quedaron más débiles, ¿no?, en la propuesta, dice en relación precisamente con aquellos puntos y temas donde el movimiento social de nuestro país tiene niveles de elaboración, de unidad y de consenso o acuerdo programático, donde son más bajos esos niveles de construcción programática, ¿no?, y de acuerdo ideológico, ¿no?, de propuestas, ¿no?, más allá de los diagnósticos que son más bien compartidos, la gran mayoría de los casos. Y en eso, toda la parte económica y el régimen de propiedad, sin duda, son aquellas partes donde desde las izquierdas y los sectores sociales de vocación más transformadora, tenemos que poner un acento, ¿no?, o un esfuerzo grande en los tiempos que vienen para construir esas propuestas y esos acuerdos programáticos y esa fuerza que sí ha habido en otros temas. Digamos, voy a ejemplificar en aquellos temas, ¿no?, se ha dicho por todos, ¿no?, que en materias como plurinacionalidad y derechos de los pueblos indígenas, en materia de género y de recepción de las demandas de los movimientos feministas, y en toda la materia ambiental, socioambiental y derechos de la naturaleza, en estas tres grandes áreas, esta constitución es muy de avanzada. Y no tenemos el mismo nivel de avance en modificar la economía o propuestas que tengan que ver con la estructura económica del país. Y en ello, el corazón de aquello dice relación con el estatuto de propiedad, en todas sus distintas dimensiones y áreas, ¿no? Tú mencionabas por ahí, Gustavo, en alguna palabra anterior, lo que es lo referido al estatuto de los minerales, donde efectivamente las propuestas de cambio del régimen jurídico actual no obtuvieron la mayoría necesaria para que quedaran consagradas en la Constitución. En algunos casos, como las propuestas de nacionalización minera, en general no alcanzaron a la mitad del órgano constituyente, ¿no? Y aquellas propuestas que iban dirigidas a, sin nacionalizar, sí alterar el régimen jurídico de la actividad minera privada, en general no llegaron a los 2/3, algunas de ellas estuvieron cerca de ello, pero no hubo la suficiente votación para que esas sean incorporadas a la Constitución o proyecto de nueva Constitución. Para poner un paralelo, en el caso de las aguas sí hubo ese acuerdo y el régimen de derecho de aprovechamiento de aguas se modificó por un régimen de autorización administrativa, ¿no? Que fue lo mismo que en algunas propuestas se intentó levantar en relación a la actividad minera privada, pero esas propuestas tampoco llegaron a la mayoría necesaria. Solo ahí hacer un comentario en función de algo que también decías, Gustavo, en cuanto a la comparación con la Constitución de 1980. Puesto que en esta materia, en el Estatuto de los Minerales en específico, si bien es cierto la Constitución no avanza en nacionalización, tampoco retrocede en desnacionalización. Y de hecho, las opiniones que han vertido desde la entidad y principales empresas mineras privadas ha sido de cierta cautela en cuanto a que los derechos de concesiones, los derechos relacionados con las concesiones mineras y el régimen de protección constitucional a las concesiones mineras privadas
que está muy fuertemente consagrado en la Constitución de 1980, y eso lo quiero subrayar, destacar, puesto que no es cierto, simplemente no es cierto que la Constitución de 1980 establezca a rajatabla el dominio estatal sobre las minas. Esto lo dice la Constitución de 1980 en el artículo 19, número 24. En uno de esos incisos señala una redacción, ¿no? Consagra una redacción en relación al Estatuto de Propiedad del Estado sobre las minas, que está tomado de una de las normas de la reforma constitucional de nacionalización del cobre de 1971. Pero posteriormente a ello, en los incisos que vienen posterior a ello, la Constitución de 1980 expresamente establece la protección a las concesiones mineras y con un régimen muy reforzado. Yo invito a leer el artículo 19, número 24, incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, donde se establece ese régimen jurídico, que después completado con la ley de concesiones mineras, con las sucesivas legislaciones que dictó primero la dictadura y que después dictaron los sucesivos legislaturas con posterioridad a la transición a los gobiernos civiles. Pero en esta materia, de hecho, incluso en esta materia donde no se avanza, sí se establece el Estatuto de los Minerales dentro de un marco jurídico relativo a los bienes comunes, que sí permite eventualmente establecer un nuevo marco regulatorio en lo venidero. Por otra parte, las concesiones mineras, como ya mencioné anteriormente, ya no estarían protegidas por un supramayoritario de las leyes orgánicas constitucionales, y además, a diferencia de la Constitución de 1980, hay orientaciones generales a una participación del Estado en la economía de una manera mucho más protagónica y activa, ¿no? Tanto en general como del Estado central, como en las entidades subestatales, ¿no? Regionales y comunales, donde hay una apertura hacia la creación de empresas públicas, por ejemplo. Dejémoslo para ahí ahora, para tu última vuelta, que te queda una todavía, ¿eh? Por favor, estamos tratando de acotar al tiempo que acordamos al comienzo. Entonces le pido a Claudia si pudiera darnos un panorama más aterrizado para los que no tenemos el conocimiento doctrinario específico de lo que se aprobó. ¿En qué aspectos la ciudadanía podría juntar firmas, hacerse presente, hacerse escuchar, organizarse, tener un mayor espacio institucional para actuar como fuerza política? Me refiero, por ejemplo, al tema de revocatorias de mandato o revocatoria de ley, reforma constitucional, asamblea constituyente, o participación en las elecciones, cómo queda la ciudadanía en relación a los partidos políticos. Si pudieras abordar ese aspecto, Claudia, por favor. Ok. Bueno, un poco iba en lo que delante ya había planteado. La Constitución mejora fundamentalmente los mecanismos de representación. A ver, más que de representación, es que yo creo que aquí hay un punto que es anterior a lo que tú estás planteando, Gustavo, que es, a mi juicio, donde debe centrarse el debate. Debate que es jurídico, pero que también es muy político y va a depender mucho de la actuación posterior de la ciudadanía. En el sentido que aquí, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de lo que son la Constitución y el gran juego, el gran debate que está detrás, lo dijo por lo demás Héctor delante cuando nos dice hay cosas donde han habido avances sustanciales y otros donde no han habido avances tan sustanciales, tiene que ver justamente en lo que entendemos democracia como un proceso de distribución del poder. Y ese es el elemento central. Ahora, el poder no es solo político, no es solo electoral, el poder es económico, es social,
jurídico, o sea, político y jurídico en definitiva, ¿no? Porque lo jurídico no es más que el marco, las herramientas normativas que le dan cabida o permiten el desarrollo del modelo que establece esta forma de repartición o distribución del poder o el orden ya, que implica económico, social y político en definitiva. Y desde ese punto de vista, en la mirada de lo que son el modelo democrático desde el proceso del constitucionalismo, que tiene una parte liberal, que es la que se abre paso allá hace más de 200 años, pero que ha ido en un proceso de transformación y de cambio, en lo que tanto Héctor como yo hemos hecho alusión al constitucionalismo del Estado social, que se inaugura fundamentalmente en el siglo XX, pero en un proceso que ya venía desde fines del XIX, orientado básicamente desde el tema capital-trabajo. En este proceso, y en el proceso de cambio y transformación, lo primero yo diría ha sido un esfuerzo por mejorar lo que llamamos la democracia representativa, en el sentido de que esa representación, esa actuación en democracia respecto del poder que expresa una representación ciudadana, porque siempre hay expresión ciudadana. O sea, los partidos políticos también expresan una ciudadanía. Otra cosa es que el modelo de los partidos políticos se haya agotado. ¿Ya? Y aquí no es que yo crea que solo los partidos políticos sean la única forma de expresión ciudadana. Hay muchas, pero una de ellas son los partidos. Recuerden ustedes que incluso la Constitución 25 prácticamente no tenía ley de partido político y funcionó sobre la base de partidos políticos. ¿Ya? Es más, Héctor nos señaló una serie de cosas que no tienen que ver con este tema, pero sí también tienen que ver con la cuestión de ciudadanía. Muchos elementos que estaban en el texto constitucional del 25 que no se desarrollaron porque no hubo fuerza política para desarrollarlos. Por eso no se desarrollaron. No porque, y cuando no hay fuerza política es porque el restauracionismo, por así decirlo, o las ideas restauracionistas o el statu quo logra penetrar y detener los procesos de cambio, que están, incluso aunque estén en la Constitución no nos asegura nada, es un punto de partida. Ahora, ese punto de partida, volviendo a lo que estamos planteando, no es que quiera correrme el tema, pero quiero centrarlo, porque no es una varita mágica, eso es lo que quiero decir. Y incluso, aunque esté no tan bien, si la ciudadanía efectivamente ejerce ciudadanía, si hay capacidad transformadora. Y en ese sentido quiero recoger la idea de, primero, en la democracia representativa, y aquí es el área de especialidad, y además que, bueno, trabajé mucho en ello, externamente a la convención, pero trabajé mucho en ello apoyando trabajo de la convención desde la propia universidad, lo que es el proceso de avance sustancial en materia de igualdad de género, lo cual se expresa de un modo sustancial en los temas de democracia representativa. Y está entonces el tema de la paridad, la igualdad sustantiva de género, todo el sistema electoral, el sistema de generación de las autoridades, hasta las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas de orden tienen que... Ahora, la paridad significa, no más que, como dicen algunas autoras, dar cuenta de la condición de la humanidad, en este caso la humanidad nacional o la humanidad que habita el territorio chileno, sexuada, no es más que eso. Y eso es, pero es un avance copérnico, es un avance sustancial, porque significa, y puede que lleguen buenos, malos, medianos, no sé, pero va a llegar una representación. Y esto ocurre, entre otros, porque hubo un ejercicio de ciudadanía, y tal como dice un autor muy importante en el derecho, que es Luigi Ferraioli, cuando la gente marcha y activa socialmente, incluso en algo que parece tan cotidiano como una marcha, hace ejercicio de soberanía. Y allí coloca temas. Y si hay paridad hoy día, es porque hubo cerca de 1 millón de mujeres y hombres, porque también hubo hombres, marchando el 8 de marzo de hace 1 año y medio atrás. Porque estaba justamente el debate, lo recordará Héctor, que como era asesor, me imagino que ya estaba trabajando con algunos futuros candidatos, y estaba el debate sobre la ley para elegir a los convencionales si era paritaria o no. Y más bien era no, porque el poder no quería, por razones obvias, y se reúne esa cantidad de mujeres, entre otras planteando paridad, no hubo discusión, y fue tal el impulso que al aplicar las normas tal cual fueron estructuradas, hubo 11 mujeres
que siendo electas tuvieron que ceder su puesto a hombres en virtud de una paridad entendida como 50 y 50. Y hoy día incluso se avanza más allá de eso, y eso obviamente es sustancial, porque significa crear mecanismos que vayan asegurando la repartición del poder, que este es un poder entre hombres y mujeres y disidencias sexuales, que también tiene un componente muy importante que es económico. No en vano las mujeres solo acceden al 1% de la riqueza en el mundo. Bueno, ese es un tema, por dar un ejemplo, que tiene que ver con fundamentalmente las democracias representativas, los modelos electorales, la representación de las regiones, aunque creo que allí se avanzó un poco menos, tal vez están los debes que Héctor apuntaba. Allí, a pesar de que hay esta Cámara de representación de regiones, yo tengo mis dudas hasta dónde, ya un problema técnico, hasta dónde va a funcionar de verdad, dónde va a tener presencia. Ahora, el rol está claramente definido, por lo tanto no me puedo imaginar que no llegue a establecerse. Pero veamos cómo funciona y qué giro y qué peso real de representación más allá de Santiago logra dar. ¿Ya? Pero eso sin duda que hay temas allí, varios otros, los sistemas fiscales, por ejemplo, que también son formas de representación distinta, porque tiene que ver con la distribución ni más ni menos que los recursos públicos. ¿Ya? Parece banal, pero no es banal. Ahora, yo sé que tú estás apuntando a otro tema, Gustavo, pero es que quiero destacar porque este también es importante. Yo sé que estás apuntando a la posibilidad de democracia directa, que tiene que ver con la democracia participativa. Y efectivamente, lo dije adelante, existe, y aquí corrígeme Héctor porque no los manejo todos, pero hasta donde tengo entendido hay iniciativa popular de ley, ¿ya? Hay la posibilidad de plantear plebiscitos con reunión de firmas y la posibilidad de plantear reformas constitucionales, también con la reunión de un número de firmas. Ahora, eso no significa que la propuesta basta las firmas para que tiene que ir a plebiscito, hay todo un mecanismo. Es la posibilidad de iniciar. Por lo demás, modelos que aquí no se llevó más que lo que son las democracias constitucionales, incluso este es un invento europeo, ni siquiera americano, ¿ya? Pero tiene otros mecanismos. Pero, por ejemplo, perdón, lo que es la revocatoria de mandato electo, eso no quedó, a pesar de que estaba en el debate, estaba planteado, ¿ya? No quedó. Y en ese punto de vista, cosa que es interesante y que hay países que lo han planteado, y el constitucionalismo latinoamericano lo tiene. Ahora, hay otros temas que están presentes, que están más diluidos, si queremos mirarlo, pero tienen que ver con estos mecanismos de democracia participativa, en el sentido que la ciudadanía tenga un rol directo en la incidencia, en lo que es, y en ese sentido es la distribución del poder, que haya capacidad de incidencia en el ejercicio del poder. Y ahí, si bien existen estos mecanismos, pero hay formas que se han establecido en el derecho comparado, que creo, fundamentalmente en América Latina, que aquí han habido avances, no se lograron, fue tal vez las cosas al debe que nos decía Héctor que él siente que quedaron. Pero aquí yo soy, no es que sea aguafiestas, pero creo que muchas de estas cosas, muchos de estos planteamientos que pueden ser muy interesantes, si quedan solo en la formalidad, si no hay realmente una capacidad de que la ciudadanía los haga suyos, si son demasiado superestructurales desde otro punto de vista, desde una especie de vanguardia que tiene buenas ideas, pero que no están realmente en un debate popular, ¿me explico? Y si eso queda en el fondo como un sombrero que queda bailando, quedan como las miles de ideas que Héctor nos contó que estaban, no miles, pero muchas, que estaban en la Constitución del 25 y que no se desarrollaron. Y que no se desarrollaron porque no hubo fuerza, no hubo interés. Porque el derecho es política, y sobre todo el derecho político, como es el derecho. Entonces, si no hay un ejercicio real, de aquí hay que ser muy cuidadosos. Esta Constitución se logró por el avance popular. Todo lo que hay en la Constitución de avance es por el avance popular. Y como estoy segura que el 4 de septiembre vamos a ganar la Constitución, pero ahora su desarrollo solo va a depender de ese avance popular. Aquí no hay más. Y eso es súper importante entenderlo. Y incluso, como reitero la idea que planteé antes, como está estructurada sobre principios muy interesantes, si es factible hacer las reformas el día de mañana, si es que la ciudadanía hace sus avances reales y logra plantear
temas, como nos decía Héctor también. O sea, efectivamente, por ejemplo, en propiedad minera o en propiedad social respecto de la minería y la riqueza nacional, que no solo en minería, también en el modelo de desarrollo, el extractivismo y algunas cosas más que estaban en el debate. Posiblemente no se logró todo, pero sí hay un marco del modelo institucional o el modelo constitucional sobre el cual se estructura la Constitución que permite cambios futuros que no nos hacen un monstruo jurídico, ¿ya? Y por lo tanto que hace plausible un desarrollo social si es que esta sociedad empuja hacia ello. Eso. Gracias, muchas gracias, Claudia. Estamos en el tiempo entonces del cierre. Le voy a pedir a Héctor que haga una síntesis de unos 3 minutos y si pudiera en particular darnos su visión sobre esto de que el Parlamento actual, el Senado y la Cámara de Diputados actuales, que se rigen por la Constitución de Pinochet y Lagos, se prolongan en sus funciones hasta 2025. Pregunta, ¿eso significa, en qué medida eso significa que la Constitución que se apruebe el 4 de septiembre del año 2022 no entra en funciones hasta 2025, o es que este Senado y esta Cámara de Diputados a partir del 5 de septiembre tienen que ejercer sus atribuciones conforme a la nueva Constitución? Si nos puede, si es que es posible, en breve tiempo dar respuesta a eso, Héctor. Y bueno, tu palabra de despedida. Sí, hay un régimen de transición que dura hasta el 2026, donde varias de las instituciones que se ven alteradas con el nuevo texto siguen funcionando con una periodificación que está establecida en las normas transitorias. En el caso del Congreso Nacional actual, este en general sigue rigiendo con las mismas reglas, sigue funcionando con las mismas reglas, excepto en las reglas de quórum, donde hay digamos, hay un traslado de las nuevas normas de quórum hacia el Congreso Nacional actual, lo cual, digamos, en términos de evaluación externa, por así decirlo, del proceso, es sin duda una anomalía, ¿no? Un periodo de transición tan largo, ¿no? Y donde los nuevos quórums son aplicables a los órganos que han sido electos bajo el régimen constitucional previo, ¿no? Eso es muestra de, digamos, lo que mencionábamos al inicio, un proceso que ha sido fuertemente condicionado por los poderes constituidos, y como todo proceso constituyente es una medición de correlaciones de fuerza, y en esto la decisión del gobierno y de las fuerzas que integran el actual gobierno ha sido determinante en que se tenga este tipo de diseño del régimen de transición. Para terminar, en algunas cuestiones complementarias a lo que señalaba Claudia, quisiera poner de relieve. Una es la iniciativa derogatoria de ley. Adicional a la iniciativa popular de ley, a la iniciativa de reforma constitucional por vía popular, está la iniciativa derogatoria de ley, que a mí me parece que es uno de los mecanismos que nos puede permitir a los movimientos sociales, a las organizaciones populares, a la ciudadanía de vocación más transformadora, tener una incidencia en este proceso de transición, en la medida de poner temas en el debate público, de tensionar a los partidos y a las dirigencias de los 30 años, en un sentido de que más que estemos discutiendo 3, 4 años las eventuales reformas constitucionales al texto 2022, estemos debatiendo, deliberando, conversando sobre las leyes complementarias a la Constitución, ¿no? Porque aquí claramente hay una pulsión de ciertos sectores centristas y de las derechas, los sectores más concentrados, más conservadores de nuestro país, por hacer que esta Constitución tal cual sale de la Convención no entre a nunca regir, tal cual como mencionábamos, ¿no? Con muchos temas que quedaron
pendiente de la Constitución del 25, y que en muchas experiencias constitucionales en el mundo ocurre así, ¿no? Que hay partes de las constituciones que no entran a regir porque no hay ni la voluntad política ni la fuerza necesaria como para dictar la legislación complementaria. Eso referido a la iniciativa derogatoria de ley, que me parece un punto muy importante. La iniciativa derogatoria de ley conseguía las firmas necesarias, los patrocinios necesarios, que son aproximadamente 800.000. Esa propuesta de iniciativa derogatoria de ley, que puede agrupar a varias leyes en sí misma, ¿no? La norma dice una o más leyes, pasan a plebiscito. No pasan a discusión en el Congreso, pasan a plebiscito popular directamente, igual que la iniciativa de reforma constitucional por vía popular, ¿no? Otras cuestiones que son referidas al mecanismo de participación que pueden ser un cambio, y voy a tirar solo a modo punteo, la asamblea social comunal a niveles del territorio, de las localidades, que me parece que puede ser una cuestión bien importante. La norma de participación de los trabajadores y los trabajadores en la empresa. Las normas sobre libertad sindical, ¿no? Donde se habilita expresamente la negociación ramal, sectorial y territorial, ¿no? Es un tremendo desafío para ir levantando un movimiento sindical nuevo, fuerte, fortalecido, bajo el alero de las normas de participación y de libertad sindical que establece la Constitución. Y así, y además hay un sinnúmero de referencias de reconocimiento y promoción de la participación, que es importante ir, el detalle es muy largo porque la palabra participación popular o la participación ciudadana, participación social, aparece muchas veces en el texto, y invitar a identificar todas aquellas materias que pueden permitir un fortalecimiento de una sociedad y un movimiento social más activo, más incidente, más protagónico en nuestro país. Como para cerrar, ¿no? Voy a tomar una palabra que decía Claudia, ¿no? La Constitución no es una varita mágica, sin duda, pero sí puede llegar a ser un instrumento de transformación, de cambio, de movilización y de disputa política. La disputa política no se cierra con una Constitución, las Constituciones no se autoejecutan en una muy alta cantidad de materias, ¿no? Las Constituciones requieren complemento legislativo, requieren políticas públicas, requieren fuerza política social que las eche a andar. Y ese echar a andar una nueva Constitución, un nuevo sistema constitucional, puede tardar años y a veces décadas. Uno conversa a veces con compañeras, compañeros de Ecuador, de Bolivia, que son las experiencias constitucionales más recientes en nuestra América, y dicen, hay muchas partes de la Constitución que todavía no entran a regir, que no toman, digamos, no tienen concreción en la realidad. Porque es un desafío político que está sujeto también a la trayectoria histórica que tienen los pueblos con posterioridad a la entrada en vigencia de una nueva Constitución. Con todo, invitar a estudiarla, a conversarla, y a ver todo aquello que nos puede permitir afrontar la lucha política social en mejores condiciones del 5 de septiembre en adelante. Bueno, les vamos a cobrar la palabra a Héctor y a Claudia para profundizar este debate en futuros eventos, ¿ya? De hecho, el próximo sábado nuevamente vamos a volver sobre este tema, y permítame solamente una cuestión de despedida. Claramente es una anomalía la transición esta que ponen en práctica lo aprobado recién a partir del año 2026, de hecho, después de la elección de diputados y presidentes. Pero no nos olvidemos que el año 25, la gran Constitución del 25, entró en práctica en 1932. O sea, había una nueva Constitución bastante más democrática que la portaliana, pero se instaló la dictadura de Ibáñez, precedida del gobierno títere de Emiliano Figueroa. Vino el derrocamiento de Ibáñez, ni más ni menos. Vino la insurrección de la Marina, con marinos tomándose los barcos de guerra. Vino la República Socialista de Manuel y Grube, con el ejército llamando a la construcción del socialismo. Y después de ese tremendo remesón, recién hubo fuerza social para implementar en la práctica, a partir de octubre del año 32, la nueva Constitución, con un gobierno de Arturo Alessandri Palma, que durante su mandato hizo 3 matanzas, terminando en el último año de su mandato con la matanza del seguro obrero. Entonces, siendo una Constitución tan democrática que nos permitió hacer cambios como la reforma agraria, la nacionalización del cobre, el propio gobierno de Salvador Allende,
entonces queda clara esta certera apreciación de Claudia Iriarte cuando señala que todo lo que aquí ustedes han reseñado, que favorece al pueblo, es producto del avance popular, ¿no? Pero a contrario sensu, todo lo que no se logró, la nacionalización del cobre que no se logró, la derogación de la ley de concesión plena de la gran minería que no se logró, la democratización de las Fuerzas Armadas que no se logró, el monopolio del mercurio de la prensa extranjera por sobre los medios nacionales, el dominio de los medios de comunicación por parte de monopolios que no se logró, todo eso da cuenta de lo contrario, de la vigencia de poderes fácticos en Chile que se aseguraron mediante la ley 21.200 del 24 de diciembre del año 2021, perdón, de 2019, se aseguraron mediante esa ley que la Convención Constitucional no tenía el poder soberano, no tenía la facultad de cambiar el modelo económico, ni tenía la facultad de alterar los tratados internacionales. Por lo tanto, aquí sigue el gallito de poder. Yo considero, como Héctor y como Claudia, que hoy día el pueblo tiene más posibilidades de desarrollo, de poder, así como en el año 25 el pueblo ganó nuevos espacios que no había. Hay que valorar eso. Dialécticamente hablando, se han creado condiciones para que con acciones populares, con debate, con capacitación, como estos programas, con unidad de las fuerzas democráticas, logremos avanzar, pero sin olvidar que el poder fáctico, el poder que tienen las empresas transnacionales que controlan casi el 80% del Producto Interno Bruto, el poder fáctico militar y el poder fáctico de los medios de comunicación pueden hacer una nefasta injerencia en la implementación de estos tantos avances que se lograron en esta Convención Constitucional. Entre ellos, la Asamblea Constituyente. Esto lo digo de manera muy solemne. Si triunfa el apruebo, en la Constitución política del Estado va a decir que una Constitución solo se puede cambiar mediante una Asamblea Constituyente elegida mediante referéndum. Y eso en sí vale la pena para votar apruebo. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, Claudia. Adiós, Héctor. Muy agradecidos. Adiós. Buenas noches a todas, a todos. Gracias. Apruebo.